Bueno, Pilar, ahí salimos como tenga que salir. Dale. Bueno, vamos a empezar a realizar la entrevista con Antonio César Gómez, un politólogo, historiador de la provincia de Buenos Aires, ex integrante en su momento también estuvo la Juventud Radical en los 90 y va a hablar de política internacional y vamos a hacerles unas preguntitas. Pilar, vos comenzás esta entrevista. Bueno, yo quisiera saber, en su punto de vista, ¿cuál considera que son las causas estructurales del conflicto del Medio Oriente? Causas estructurales son, a mi punto de vista, la política que se ha llevado durante el último siglo en relación a las potencias mundiales. Todo se origina en la Primera Guerra Mundial, con la Guerra de los Imperios, y después toma escalada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se divide el mapa mundial nuevamente y toma injerencia directa Inglaterra sobre los intereses en cuanto al generar un Estado para recuperar lo que sería la nación de Israel. Esto trajo aparejado, obviamente, un conflicto político y religioso que desencadenó en los sucesos que tenemos hoy día. Esto es constante, no es una cosa que está desencadenada de otra. Es algo que viene sumándose año tras año, década tras década y conflicto tras conflicto. Es algo que no tiene fin. ¿Pero usted piensa que las potencias occidentales hicieron que este conflicto avance aún más? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, porque analizándolo desde el punto de vista lógico, los intereses de las naciones siempre están empujar por el interés propio. O sea, yo tengo una nación, yo voy a bregar por los intereses de mi nación y voy a tratar, y más si soy una primer potencia, ¿no? Como en este caso estamos hablando, siempre yo hago eje en la primer potencia que es Estados Unidos, ¿no? Segundo, la Unión Europea, como es Inglaterra por separado, porque no olvidemos que está aislada, los países nórdicos porque tienen otro manejo, y después tenemos las naciones como Rusia, Corea del Norte, China, Irán, que están en otro eje. Pero las naciones occidentales generalmente siempre apoyaron a Israel en relación al sustento económico y cómo tiene inferencia en Estados Unidos lo que sería el sionismo. Cuando nosotros directamente hablamos del sionismo, ¿en qué nos dirigimos para poder entender esa? Política, sociopolítica, no hablo de religión acá. La religión va por un lado, el judaísmo, podemos hablar de religión, hablamos del judaísmo, como sí, pero yo estoy hablando de política, ¿no? Porque si no, a veces se confunden los tantos y no que uno es antisemitista, nada que ver. Esto es todo pura y exclusivamente política territorial. Se trata del petróleo, chicos, esto no hay otra cosa, es un recurso agotable, pero que todavía hay en gran cantidad en ciertos países y obviamente la manipulación del fluido tiene injerencia en Medio Oriente, ¿no? ¿Y quién domina el petróleo? Ya sabemos quién domina, la OPEP. Y siempre estuvieron de la mano Estados Unidos con sus aliados de Arabia, y siempre generando conflictos bélicos que favorezcan el manejo del crudo. Eso es. ¿Y qué opina directamente de esta nueva escalada que hay entre
Israel, Irán, Estados Unidos. Esto ya es un poco más grande que lo que se estaba manejando. Bueno, recordemos que ya teníamos un conflicto en Siria, en Yemen, con intereses parecidos, y tenemos el conflicto bélico ya de 3 años de Ucrania y Rusia, ¿no? No nos olvidemos que Ucrania le prometió un sector muy importante que son para explotaciones de minerales en Ucrania a cambio de armamento, ¿no? Entonces, la injerencia de Estados Unidos en este conflicto tiene mucho que ver con un todo. Estamos enfrente de la nueva Guerra Fría. Para mí no hay otro contexto que es una nueva Guerra Fría, porque Rusia te habla del Oreshnik, las naciones europeas se unen y le proveen armas a Ucrania, Israel ataca a la Franja de Gaza indiscriminadamente, y Estados Unidos apoya a Israel contra Irán indiscriminadamente también. O sea, estamos al frente de algo como decir, tenemos armas de destrucción masiva, que fue la guerra de Irak, y ahora tenemos armas de destrucción masiva, bombas nucleares en Irán, que no era así. Pero bueno, lamentablemente el conflicto escaló, se armó una pequeña guerra que no sabemos cómo va a terminar. Pero para usted, algo para explicarlo un poquito más fácil, ¿qué papel piensa que desempeña la República Islámica de Irán? La República Islámica de Irán es un Estado, tendríamos que hablar a nivel histórico lo que significa Irán como nación. Ellos tienen mucho petróleo, son una cultura muy avanzada, son muy civilizados, pero son un pueblo guerrero. Son un pueblo guerrero. Todos son pueblos guerreros, tanto los israelitas como los jordanos, como los árabes, son todos pueblos que vivieron pujando por territorio de miles de años de atrás. Y eso no se ha perdido, se ha transformado en una guerra más tecnológica, digamos. Antes pelearían con sables y camellos y ahora pelean con misiles. Y el tema de Palestina, porque el tema era Israel primero Palestina, un momento que Palestina quedó destruida, y hoy escuchás a Israel que la justificación es el 7 de octubre, por la tragedia que ellos sufrieron. ¿Todo esto para usted es justificación del 7 de octubre? No, yo soy, o sea, pero siempre queda en lo personal, ¿no? Yo creo mucho en la conspiración para armar algo. O sea, yo si quiero atacar a alguien y no tengo con qué forma atacarlo o le genero algo, genero algún problema. Israel siempre estuvo atacando mínimamente a ellos. Ellos de esta manera atacaron, hicieron este ataque tan hollywoodesco, totalmente despreciable, ¿no? Porque se han perdido vidas humanas, y en una guerra lamentablemente lo que se pierden son vidas humanas, vidas de civiles. Los militares ya sabemos que están entrenados para eso, para luchar, y si tienen que morir, morir. Pero cuando mueren seres humanos, que no tienen nada que ver, civiles, ya ahí la cosa se pone media densa. Y hablando de los civiles más que nada, ¿cuál piensa para usted que es el rol que está cumpliendo las organizaciones no gubernamentales? Bueno, siempre es loable, ¿no? El tema, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, amén de que siempre se hablan cosas y siempre va a haber algo como que están arreglados porque reciben plata de aquí y de allá y se la come uno, se la come otro. Para mí es loable porque, bueno, tanto Naciones Unidas como todas las otras ayudas que se le puedan dar, Cruz Roja Internacional, es muy loable, no se puede criticar para nada porque son los únicos que ayudan. Luego, con el tema económico y territorial, ¿usted cree que Estados Unidos directamente decidió que haya
un punto de Guerra Fría en este momento, para poder frenar la situación y la escalada después de haber invadido el territorio Irán. Creo que las cosas cambiaron. Había un tono bélico en Estados Unidos con el gobierno de Biden, y hay un tono totalmente distinto con el gobierno de Trump. No estoy hablando bien de Trump, pero lamentablemente, históricamente, el demócrata va a la guerra y el que no es partidario de la guerra es el otro partido, ¿no? La pregunta desde el punto de que cuando Israel se ataca supuestamente por armas nucleares, en ese momento era Israel-Irán. Luego interfirió y ahí se frenó. ¿Qué fue lo que hizo la escalada para que Estados Unidos, después de interferir, vuelva para atrás? Y yo creo que tiene mucho que ver por el apoyo que tiene por parte de China. Porque son socios comerciales, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que en la planta nuclear había una empresa rusa que estaba desarrollando el reactor nuclear. Hay muchos intereses de lo que hablamos, lo que dije al principio, del otro eje, ¿no? Hablamos del paradigma del conflicto y del paradigma del consenso de la década del 80, del reaganismo, es todo muy parecido, hay mucho paralelismo en esto, ¿no? Y yo creo que si no hubiese esto, dominaría solamente una parte. Lo que quiso hacer el reaganismo en su momento es dominar por sobre la Unión Soviética. Antes el mundo estaba partido en dos, como hoy. Y nadie escalaba sobre otro. Hoy el capitalismo, los gobiernos son casi todo, hasta China es capitalista, no, tampoco podemos engañarnos. Pero en cuanto a lo bélico, no nos olvidemos que tienen miles de armas de destrucción masiva, tienen misiles balísticos. Con eso perdemos todo, pierden todos los pueblos, pierden inocentes la vida. ¿Y usted piensa que existe una doble vara en toda la cobertura mediática Sí, o en la respuesta internacional, dependiendo obviamente, de los países que están involucrados, ¿no? sí, tanto como en la guerra de Ucrania, como en esta guerra de los 12 días, como en lo de Yemen, en lo de la Franja de Gaza, en lo que fue en su momento todo, el Congo, Sudáfrica, todo tiene una doble vara. Todo tiene una doble vara porque cuando vos empezás a penetrar en los intereses de cada uno, te das cuenta por qué se manejan las guerras, por qué vienen los conflictos. Y la doble vara siempre va a existir porque hay dos paradigmas. Hoy vuelvo a hablar del paradigma del consenso y el paradigma del conflicto. El paradigma del conflicto siempre va a ser la parte rusa, que ahora no es comunista, pero tenemos una China comunista, una Corea del Norte comunista, y es como que es algo romántico en los rusos manejarse a ese nivel, y bueno, del otro lado es el capitalismo, los intereses, la explotación de recursos, de dominar a las naciones más débiles a través de políticas. Ahí podemos ver que en el momento de la escalada de Israel y Irán, el petróleo había subido, los barriles habían subido, y eso ponía en juego y jaque a toda la economía del mundo. China es más se nos pone ese momento. Si cerraban el estrecho que el Congreso de Irán había aprobado, es el 20% del petróleo mundial que circulaba por ahí. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se va para atrás? Porque China es la principal afectada en ese 20%. Entonces, se dieron cuenta que eso no se habló mucho más de eso. Eso sale como también una muestra de poder, es una demostración de fuerza de uno, de otro,
yo te cierro, vos me atacás de nuevo, te cierro esto, te tiro otro misil en Tel Aviv, ¿entendés? Después iba a salir Rusia, que le iba a proveer, por ejemplo, el Oreshnik a Irán, y empieza todo así, hasta que después van a un punto medio. Yo creo que Trump no quiere a nadie, a ninguna nación le conviene este tipo de guerra, le conviene operar de otra manera, un poco más sigilosamente, un poco más de cirugía fina. Es más, creo que no esta escalada bélica a este nivel. Creo que Israel mismo había condenado, y creo que fue una jugada política que hizo el primer ministro de Israel, porque estaba acusado de corrupción y venía su gobierno medio para atrás. De hecho, Netanyahu pidió que se suspendiera el juicio por corrupción que tiene, por el tema, para estar un poco más con el pueblo de él, por los destrozos que hubo, que ni se lo imaginaron. Sí, yo creo que no se lo imaginaron. No le perdonan lo del 7 de octubre y todo el desastre económico que provocó Israel. Pero bueno, tenía que aparecer algo, creo. Por eso fue la pelea con Irán. Pero bueno, desde yo le digo, el 7 de octubre, no sé, una docena de soldados terroristas, o sea, son soldados son milicias, con paracaídas, con parapente, con una hélice en la espalda, mataron un montón de gente y hicieron un desastre, en un país que supuestamente tiene una seguridad increíble. O sea, son cosas para pensar también, ¿no? De la forma pero que obviamente que es mucho más fácil a veces culpar, en este caso a Netanyahu, por algo que no tiene absolutamente nada que ver con él, ni siquiera con el país de Israel, porque fueron los islámicos que vinieron a atacarlos de la nada. O sea, fue más o menos una traición sabiendo que había un momento de totalmente paz entre ellos. Por eso, a mí, una doble bandera. A mí siempre me olió a podrido eso. Nunca o sea, dudo que jamás sea tan estúpido como para realizar un acto terrorista de ese tipo. Sí, pero igualmente ellos nunca tampoco pararon. O sea, siempre hubo ataques. Yo viví en Israel hace 10 años y siempre hubo ataques. Siempre. Sí, pero Perdón. Hacen misiles con columnas de alumbrado, con un caño y te tiran un par. La gente ya está acostumbrada, o sea, no detonan en ningún edificio, o sea, los daños que profiere jamás, tirando los misiles que tiraba, todas esas cosas caseras que hacen, lamentablemente no tenían efecto a nada. O sea, era como decir, te ataco, ¿viste? Pero si vos te pones a ver la escalada agresiva que tiene el gobierno de Israel contra los jordanos, contra la franja de Gaza, es mucho peor. No justifico ninguna de las dos cosas. Para mí tendrían que estar en paz, viviendo tranquilos. ¿Entendés? Se le dio un lugar para que se genere el Estado de Israel. Tendrían que haber vivido en paz. Pero lamentablemente, al intervenir Inglaterra y generar el Estado de Israel, empezaron todos los problemas de la región. Claro, la duda está también, estoy revisando algunos portales de España que generalmente están muy en contra con el sistema de Israel, y la duda está del 7 de octubre, que ellos dicen que es una doble bandera porque si ellos tienen la cúpula de hierro y tienen todo el mejor ejército del mundo, ¿cómo puede ser que con 2 o 3 años o algo ingresen a la... Está bien, pero tenés que tener en cuenta que la cúpula no tenían la altura suficiente como para que lo detecten los radares de la cúpula de hierro. Eran parapentes, ¿no? Estamos hablando de algo muy casero. Típico de ellos. A mí me asustó la cantidad de gente que mataron. La cantidad, el desastre que se hizo. O sea, para mí hicieron el atentado, lo llevó a cabo Hamás, pero hubo un daño colateral, un cohecho por parte del gobierno. Como una infiltración como hubo en Irán. En Irán hubo infiltrados y provocó que realmente ellos puedan atacar las bases nucleares. Bueno, Exacto. Y no te olvides que, hablando de Irán y los conflictos, Inglaterra estuvo en los dos conflictos.
históricamente, en la creación del Estado de Israel y en la puesta del Shah de Irán con Estados Unidos. No te olvides que ellos hicieron, Estados Unidos cometió un golpe de Estado, fue reconocido por Obama contra Irán, cuando se bajó al presidente y se puso al Shah de Irán, que estaba exiliado en Estados Unidos. Todo para dominar el tema del crudo, ¿no? Entre Inglaterra y Estados Unidos. Y eso fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos. O sea que hoy hablamos de un conflicto que viene dando vueltas, pateándose a través de la historia hasta nuestros días por intereses, generalmente por el petróleo. Claro, intereses políticos, económicos, que no tienen nada que ver con la religión y después lo quieren escudar con temas religiosos. El petróleo, hoy el petróleo mueve al mundo. La energía solar está todavía en pañales, los autos eléctricos no funcionan del todo bien. El petróleo es el motor del mundo de aquí a 20, 30 años, y la nación que tenga petróleo es la nación que va a dominar. Es sencillo. Es sencillo. Bueno, cerrando la última pregunta, Pilar, te la dejo a vos, y agradecido, señor Gómez, por esta entrevista, y digamos un poco desde el punto de vista de usted, como historiador y como politólogo, todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, para poder transmitirlo a nosotros. Bueno. Sí, como última pregunta. ¿Usted piensa que esto es la última guerra que podríamos ver entre Irán e Israel? Y No. ¿de qué forma piensa que esto impacta al mundo en sí? No, y al mundo impactan todas las guerras, parecen, a veces uno te dice, ¿qué te preocupás por lo que está pasando? Y sí, todo impacta en la economía principalmente y en el miedo. No nos olvidemos que el miedo es importante también, ¿no? En una población civil. Tener miedo no está bueno, no está bueno vivir con miedo, decir, estos locos se agarran, se tiran una bomba atómica y, ¿entendés? El daño es global después. O sea, todos sufren y no es la última guerra que va a haber, al contrario, lo que sí va a pasar a futuro es que va a dominar una sola nación todo. Lamentablemente es así. Es la nación que domina el mundo por sobre todas las cosas y en cascada las naciones serán obedientes como lo es hoy la Unión Europea con Estados Unidos. Ahí tenés el claro ejemplo con la Unión Europea, cómo responde a Trump en todas las cosas, todos los requerimientos. Europa se está quedando sin gente en muchos países, sus economías la verdad que están en decadencia, y lamentablemente ellos necesitan recursos para seguir viviendo. Los jóvenes se van, aparte la tasa de natalidad está bajando muchísimo, y hay muchos problemas para analizar, es muy, muy amplio el tema, pero no es la última guerra, eso seguro, no es el último conflicto. Muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto haber hablado con ustedes. Gracias igualmente. Bueno, Hasta luego. nos vemos. Chao.